Bueno, vamos a resolver el ejercicio 466 del libro Mecánica de Fluidos Engel, cuarta edición, que dice: considera el flujo de deslizamiento bidimensional, incompresible y estacionario, para el cual el campo de velocidad es velocidad igual a A más BY en la dirección Y más 0 en la dirección J, donde A y B son constantes. Este dato es importante, que A y B sean constantes, porque nos va a ser útil para al momento de hacer las derivadas parciales en el punto C de este ejercicio. Entonces, luego dice: en la figura 466 se tiene un esquema de una pequeña partícula rectangular de fluido de dimensiones de x y de y en el instante t. Entonces vamos a ver la figura. Nos dice que en el instante t hay una figura rectangular, que es esta, y que tiene dimensiones de x en x y de y en y. ¿Okay? Luego nos dice: la partícula de fluido se mueve y se deforma con el flujo de tal manera que en un instante posterior, t más dt, la partícula ya no es rectangular, como también se muestra en la figura. Entonces acá nos muestran que después de un instante t más dt, la figura ya no es rectangular, entonces tendría una deformación que hay que calcular. Luego nos dicen: en la figura 466 se ha nombrado la ubicación inicial de cada esquina de la partícula de fluido. La esquina inferior izquierda está en x, y en el instante t, en donde la componente x de la velocidad es u igual a más by. En el instante posterior, esta esquina se mueve hasta x más u de t, y, o x más a más by de t, y. Entonces ya acá es un poco más complejo la descripción, pero simplemente nos están diciendo que esta esquina inferior izquierda tiene unas coordenadas x, y que ya cuando está deformada tiene unas coordenadas x más u de t, y, pero u, resulta que u es el equivalente de la velocidad y u es igual a más by. Por lo tanto, x más u de t sería lo mismo que tener x más a más by, porque estamos reemplazando el valor de u por lo que es a más by de t, y. Listo. Entonces, ¿qué más nos dice? De manera semejante, calcule la ubicación de cada una de las otras tres esquinas de la partícula del fluido en el instante t más dt. ¿Sí? Entonces es claro que nos están dando que en la esquina inferior izquierda, como estábamos hablando, es x, y que en el instante t más dt, esa misma esquina tiene unas coordenadas x más u de t, y. Pero resulta que u es a más by, entonces reemplazamos y tendríamos x más a más by de t, y. Luego nos dicen que para cada una de las esquinas, entonces tenemos la esquina inferior derecha. Acá vemos en la imagen 466 que en la esquina inferior derecha, en el instante t, las coordenadas eran x más de x, y. Acá tenemos x más de x, y. Como en el instante t más de t se está sumando un u de t a la coordenada x, entonces tendríamos x más u de t, estamos sumando el u de t, más de x, y. Vemos que es la misma en el instante t, solo que en la coordenada x le estamos sumando un u de t, que es el que se está sumando en el instante t de t en las coordenadas x, y. En y no hay ninguna alteración. Pero resulta que u de t, como habíamos dicho, es lo mismo que tener a más by de t, ya que u es igual a más by. Hacemos lo mismo para la esquina superior izquierda. Entonces para la esquina superior izquierda las coordenadas iniciales es x, y más de y, lo que tiene mucho sentido si las coordenadas inferiores eran x, y la partícula tiene una dimensión de y en y, pues en la esquina superior izquierda yo le tendría que sumar ese de y a las coordenadas en y. Por lo tanto es x, y más de y. ¿De acuerdo? Entonces en el instante t más de t tendríamos que sumar el u de t que se suma en las coordenadas x. Acá lo tenemos, x más u de t, ¿sí? Y y más de y. Pero u de t nuevamente es a más by de t. Pero resulta que y es y más de y, por lo que habíamos dicho que se suma el de y. Entonces nos quedaría x más a más b, paréntesis y más y, cierro paréntesis de t, y más de y. Acá ya se complejiza un poco la cosa, pero es igual. Entonces estamos reemplazando los valores de u por a más b y los valores de y, a más by, perdón, y los valores de y por y más de y. Luego la última coordenada sería de la esquina superior derecha, que en el instante t era x más de x, y más de y. Nuevamente tiene sentido si yo en la esquina, en la parte izquierda, la coordenada era x, en la parte derecha siempre tiene que ser x más de x, puesto que la dimensión de la partícula es de x, entonces le sumo un de x.
y como estamos arriba también, entonces al y le sumo un dy que es la dimensión de la partícula. Entonces en el instante t es x más de x, y más de y. Y para el instante t más de t, pues a la coordenada x, es decir, a x más de x, le voy a sumar un u de t. Entonces sería x más u de t más de x, y más de y. Y hago los reemplazos correspondientes. Entonces yo sé que u lo voy a reemplazar por a más b, y, que es el valor de la velocidad, y que y lo voy a reemplazar por y más de y. Entonces tendríamos x más u de t, pero u de t es a más by, pero y más de y. Entonces tendríamos x más a más b, y más de y de t, más de x, que hace parte de la coordenada x, y más de y en la coordenada y. ¿De acuerdo? Entonces con esto llegamos a la solución del numeral o del ítem A. Pasamos a la solución de la parte B, que nos dice: a partir de la definición fundamental de la razón de deformación lineal, la razón de incremento de la longitud por unidad de longitud, calcule las razones de deformación lineal epsilon sub xx y epsilon sub yy. Y nos dice que las respuestas deben ser 0 y 0, es decir, que no hay deformación lineal en x y que no hay deformación lineal en y. Entonces vamos a ver por qué y vamos a ver si tiene sentido. Entonces, la definición fundamental de la razón de deformación lineal nos dice que la deformación lineal en x es igual a 1 sobre dt de P'Q' menos PQ sobre PQ. Pero ¿qué es PQ? PQ es simplemente las dimensiones, la longitud de la longitud en x de la partícula y P en el instante t, y P'Q' es la misma longitud de la partícula en el instante t más de t. ¿Sí? ¿Qué podemos notar acá antes de hacer el cálculo matemático? Que nos están diciendo que la misma imagen nos está diciendo que la longitud en el instante t es de x, y la misma imagen nos está mostrando que en el instante t más de t también es un de x. Por lo tanto, al parecer no hay una deformación lineal en x, por lo tanto este resultado tendría que darnos 0. Vamos a comprobarlo matemáticamente. Entonces, 1 sobre dt, ¿cuál es la longitud P'Q'? Pues para sacar una longitud simplemente yo en x sería restar la coordenada de la derecha menos la de la izquierda, y por lo tanto tendría esta longitud, ¿de acuerdo? Pero la longitud, la coordenada de la derecha la hallamos en el punto A, es x más a más by de t más de x, menos la coordenada de la izquierda, que es x más a más by de t, y todo esto lo resto menos la longitud menos el PQ, que es la longitud en el instante t, pero la longitud en el instante t tenemos claro que era de x, por lo tanto es menos de x, sobre la longitud en el instante t, que era de x. Ahora bien, si restamos esto, tenemos que x menos x es 0, más a más by de t, este menos que multiplica todo el a más by de t, nos daría a más by de t menos a más by de t, esto daría 0, y por lo tanto nos quedaría este de x que no resta nada. Entonces nos quedaría dx menos x sobre dx. Dx menos x es 0 sobre dx es 0, la derivada con respecto al tiempo de eso es 0, por lo tanto el epsilon sub xx es igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces coincide con la respuesta que nos están dando y coincide con la imagen que nos está diciendo que la partícula en el instante t tiene una longitud de x y que en el instante t más de t tiene una longitud de x. Hacemos lo mismo para la razón de deformación lineal en y, la ecuación es la misma. Simplemente estamos hablando de que tenemos que hacer la comparación de las coordenadas, pero ahora en y. Entonces, tenemos las coordenadas en y. Entonces sabemos que en la parte superior las coordenadas son y más de y, después del instante t de t, era y más de y, menos la coordenada inferior, que era y. Y a esto le restamos la longitud en el instante t. Y ahí nos están diciendo de entrada que la longitud en el instante t era de y sobre de y. Acá no podemos hacer lo mismo que hicimos con las coordenadas x, porque no nos están diciendo que
o no nos están mostrando en la imagen que la longitud en y es de y, no nos están diciendo acá, no hay ningún de y, pero vamos a calcularlo matemáticamente. Entonces tendríamos y más de y, que es la coordenada superior en el instante t más de t, menos y, que es la coordenada inferior en el instante t más de t, y menos y es 0, y de y nos quedaría suelto, de y menos de y es 0 sobre de y sería igual a 0. ¿Sí? Entonces nuevamente y menos y daría 0, nos queda este de y suelto que se resta con el de y del PQ, entonces sería de y menos de y es 0 sobre de y 0, 1 sobre de t de 0 da 0, por lo tanto la deformación lineal, la razón de deformación lineal en y es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que no hay deformaciones lineales ni en X ni en Y, y que por lo tanto esta deformación que estamos viendo en la imagen, porque evidentemente hay una deformación, puede deberse a una deformación por cortante o a una deformación o una rotación. Entonces eso nos lo van a pedir en unos puntos más adelante. Sin embargo, para lo que nos piden en este ejercicio, que es calcular si hay razones de deformación lineal, pues ya calculamos que no existen, que no hay deformación lineal ni en X ni en Y. Luego pasamos al punto C, que nos dice compare sus resultados con los obtenidos a partir de las ecuaciones para epsilon sub xx y epsilon sub y en coordenadas cartesianas, es decir, usando las siguientes ecuaciones: e sub xx es igual a delta u sobre delta x, e sub y es igual, epsilon sub y es igual a delta v sobre delta y. Entonces el epsilon sub xx y el epsilon sub y ya los hallamos usando la definición, que era pues midiendo las longitudes las medimos restando las coordenadas extremas, las coordenadas extremas, y pues nos dimos cuenta que era 0, pero pues la otra forma de hallarlo es a partir de las derivadas, y por eso en el enunciado les decía que era importante tener en cuenta que A y B son constantes, y pues también tener en cuenta que nos están dando un campo de velocidad. El campo de velocidad que nos dieron es el siguiente: la velocidad es igual a más by en la dirección y más 0 en la dirección j. Si a esto le sacamos las componentes, tenemos que la componente u de esa velocidad es todo lo que acompaña a la dirección y, es decir, a más by, y la componente v de la velocidad es lo que acompaña a la j, que en este caso es 0. Con esto en mente podemos aplicar ya las derivadas parciales. Por lo tanto, bueno, es importante tener en cuenta que la componente w de esa velocidad es 0, pues porque no tenemos acá un componente k en el campo de velocidad, y porque el mismo ejercicio nos está diciendo que el campo, el flujo es bidimensional. Bueno, ahora sí pasamos a calcular las razones de deformación lineal en coordenadas cartesianas. La razón de deformación lineal en x, epsilon sub xx es igual a la derivada parcial de u con respecto a x. Entonces reemplazamos u por el valor de la componente u de la velocidad, que sería a más by. Tendríamos la derivada parcial de a más by sobre con respecto a x. Si la cara separamos, tendríamos la derivada parcial de a con respecto a x más la derivada parcial de by con respecto a x. Sabemos que a es constante, entonces la derivada parcial de a con respecto a x, la derivada de una constante es 0, y la derivada parcial de by con respecto a x es 0, puesto que no hay una variable x en esta expresión, por lo tanto se toma como una constante. Tendríamos epsilon sub xx es igual a 0 más 0, por lo tanto la razón de deformación lineal en x es igual a 0, que coincide con el cálculo que hicimos por definición. Entonces hacemos lo mismo para la razón de deformación lineal en y, epsilon sub y es igual a la derivada parcial de v con respecto a y. Esta es mucho más sencilla porque de entrada nos está diciendo que el componente de esa velocidad es 0, por lo tanto tenemos la derivada parcial de 0 con respecto a x, esto es evidentemente 0, y por lo tanto epsilon sub y es igual a 0, o sea la razón de deformación lineal en y es igual a 0, es decir, que coincide completamente con lo que hallamos en el punto B. Y con esto entonces llegamos al final del ejercicio.